enemigo. Ahí en el huerto de Edén, en esa astucia suya, la serpiente antigua logró que la humanidad se rebele contra el rey, y por lo tanto la caída del hombre es nuestra caída. La caída de Adán y Eva es nuestra caída. Por naturaleza, nosotros siendo descendientes de Abraham, somos rebeldes a la palabra del rey, a la palabra del rey, a la persona del rey. Somos rebeldes, quebrantamos los mandamientos, y en nuestras vidas se enseñorea el pecado, Satanás y este mundo. Para eso vino Cristo. Desde el principio Satanás se ha opuesto a Dios, se ha opuesto a su plan de establecer su reino, y de eso se trata la palabra del Señor, que tarde o temprano, en el tiempo de nuestro Dios, el Redentor será el Rey. Él reclamará a esta naturaleza caída y nuevamente la va a restablecer. Cuando estamos estudiando el libro de Apocalipsis y los juicios que vendrán sobre el pueblo de Dios, sobre el mundo, los juicios que vendrán, nada más es la manera en que Dios está tomando nuevamente el señorío sobre su creación. Mi amado hermano, Satanás se ha opuesto en el Antiguo Testamento. Satanás ahora se está oponiendo también en el Nuevo Testamento. Él quería interrumpir la genealogía del rey. Buscó muchas formas de quitar al rey en medio de nosotros. Hasta en este instante, las dudas en el corazón de José se convierten en un enemigo del rey. Pero en el libro de Mateo capítulo 2, el ataque es abierto. La palabra de Dios nos muestra en el verso 1, hay un personaje. La Biblia dice: cuando Jesús nació en Belén, en Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. En la narrativa es muy probable que Cristo Jesús ya tiene algunos meses de haber nacido. En el libro de Lucas nos muestra que ya fue presentado ante el templo, fue circuncidado, y también podemos conocer que ya se presentaron los sacrificios por este nacimiento. Podemos ver por la manera en que ellos presentan el sacrificio, la tórtola y la paloma que demandan, era un sacrificio de personas con pocos recursos. Así que Cristo nació siendo el rey en un pesebre, en una familia de pocos recursos, no opulenta. Eso contradice mucho a los días que celebramos estos días, el nacimiento de Cristo Jesús, porque el énfasis está en esto, no en las riquezas, no en las comidas. Gracias por todo lo que podemos hacer, pero el énfasis está: Cristo está en medio de nosotros, Él es el Rey. Entonces la palabra de Dios nos está mostrando que en estos días la Biblia dice que había un rey. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Cuando volvemos a la palabra de Dios, este rey Herodes es el primero de los reyes que van a seguir toda esta línea herodiana. Vendrá muchos reyes después del rey Herodes. Este es el primero, llamado Herodes el Grande. Su gobierno comienza en el año 37 antes de Cristo Jesús y terminará en el año 4 después de Cristo Jesús. Más de 40 años Herodes fue rey sobre Jerusalén, sobre el pueblo de Judá. Pero Herodes no fue puesto ahí porque el pueblo de Dios lo puso ahí. El pueblo de Dios tenía que continuar con la elección del rey. ¿Quién era el rey que debería sentarse sobre el cetro de Judá? Debería ser el linaje de David. José debería haber sido el rey en esos días. Y que Cristo nació, él debería ser el rey legítimo, hablando solo legalmente por el linaje de David. Pero está un usurpador, se llama Herodes, y no fue puesto por el pueblo, fue puesto por Roma. Fue puesto por sí mismo. Y a diferencia del linaje de David, este varón era un edomita. Era del descendiente de la casa de Saúl, probablemente. El idumeo se llamaba también. Así que es un usurpador en el trono colocado por el imperio romano. Así que conociendo estas desventajas y que no es del linaje correcto para sentarse en el trono, Herodes era un rey que trató de establecer su trono y mantenerlo firme, y contra todo enfrentó este hecho. La verdad, este Herodes en primer lugar es caracterizado por ser un rey sumamente cruel. Para que su esposa no intervenga en su reinado, mató a su esposa y luego mató a sus 3 hijos. Porque él quería permanecer en el trono. Era capaz de lo que sea para sostenerse en el trono. Quiso ganarse el favor del pueblo construyendo grandes obras. Una de sus más grandes obras fue el templo. ¿Recuerdan la historia del templo? Antes que lleguen los días del cautiverio, el templo era, aún a pesar que habían robado muchos de los indumentarias y utensilios del templo. El templo que Salomón edificó era el templo. Era el templo. Luego
del cautiverio y los babilonios al salir de ello destruyeron todo. Y cuando llevaron en cautiverio a los del pueblo de Dios, a los israelitas, especialmente a la tribu de Judá, lo que quedaba la ciudad de Jerusalén, destruyeron absolutamente todo, no quedó nada. Después de los 70 años volvieron y el libro de Nehemías y Esdras nos muestra cómo comenzaron a construir el templo. No era nada igual a lo que era antes en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la riqueza. Así que en estos días Herodes ensanchó el templo. Imagínate, ganó el corazón del pueblo. Herodes trajo más oro al templo. Herodes quiso que el templo sea el atractivo en estos días en Jerusalén. Así que Herodes era cruel. Así que Herodes era muy astuto, estaba ganando el favor del pueblo y dentro de su contexto familiar él supo establecer líderes políticos. En esos días el sumo sacerdote tenía influencia política, era pariente de Herodes. Así que muchos de los que estaban en la política, delante de los religiosos en las directivas, eran cercanos a Herodes. Así que como cualquier político corrupto, Herodes llegó al poder usurpando. Herodes se estableció ahí con violencia. Herodes era un rey cruel. Herodes era un rey sumamente astuto. Hizo alianzas y puso a su gente para que este reino que él está gobernando sea permanente. Ahora, en ese contexto, imagínense lo que está sucediendo. En esos días la palabra de Dios dice que vinieron del oriente unos magos. Y vamos a ver adelante un poco de qué se trata esto. Las tradiciones, lo que no está dentro de la palabra de Dios, te dicen los nombres. Un día pregunté a los niños en la escuela que tenemos los sábados en el estudio bíblico con ellos, ¿cuál es el nombre de los tres reyes magos? Dijeron Gaspar, Melchorito, no sé, Gasparín, por ahí uno, soy los tres. Digo, ¿y de dónde has sacado eso? ¿Está en la palabra de Dios? Sí, pastor, a ver, vamos. Y no está en la Biblia. Y lo aprendió de alguna serie, lo aprendió de algo. No está en la palabra de Dios, no sabemos si era tres. ¿Por qué asumimos que es tres? Porque a cada uno presentó tres obsequios, pero probablemente era más. Bueno, recuerden que el énfasis de la palabra de Dios está aquí. Si nosotros buscamos más cosas de lo que está aquí escrito, tenemos problemas. Pero la idea es que venían del oriente, de donde nace el sol, probablemente del imperio medo, persa, de los días donde se ubicaba Babilonia, probablemente de ahí vinieron. ¿Había mucha influencia del pueblo de Dios en esos días? Sí. ¿Había una huella clara del pueblo de Dios en todo ese sector de Babilonia? Sí. Recuerda, en el cautiverio Dios levantó un profeta que se llamaba Daniel y él fue de gran influencia por muchos años. Por todo el tiempo del cautiverio, por 70 años, Daniel estuvo predicando la palabra de Dios y acerca de su Dios en el corazón de ese imperio. Luego vio otra mujer llamada Esther, que también hizo famosa al pueblo judío, igual que Mardoqueo. Así que estos conocían acerca de Cristo, ellos conocían acerca de este advenimiento. Y es muy probable, hermano mío, que basado en esto ellos vinieron. Ahora la palabra de Dios nos dice en el verso 2 diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, se agitó y toda Jerusalén con él. Verso 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Si usted mira aquí, no solo mire el tiempo de lo que estamos considerando, Dios siempre llega a su tiempo, pero es en los días donde el rey Herodes está gobernando sobre el pueblo. Note, hermano mío, quién se está interrumpiendo la paz de Herodes. Finalmente hizo todo lo posible para ser el rey y de pronto viene un grupo de personas extrañas, probablemente políticos, influyentes, príncipes, bastante acabalados, adinerados, conocedores de lo que está pasando y pregunta, ¿dónde está el rey? Imagina el corazón de Herodes. ¿Qué? ¿Hay otro rey? ¿Hay otro rey sobre estos? ¿Ha nacido el rey? Y el corazón de él inmediatamente se turba, dice la Biblia, se agita el corazón. ¿Cómo puede ser que haya otro rey? Entonces la palabra de Dios dice que él llama al pueblo, a los que están ahí, a todos los religiosos, y les pregunta si esto es verdad o no. Ahora, hermano mío, yo quiero que note algo más. No solamente el tiempo, no solamente lo que está aconteciendo, sino los personajes. Aquí hay tres personajes dentro de esta historia. Podemos mirar a Herodes, podemos mirar a los magos y podemos considerar también al grupo de religiosos que está aquí. Cada uno de estos grupos tiene una respuesta al nacimiento de Cristo Jesús. Cuando Jesús nació en Belén, aquí hay tres tipos de respuesta
al nacimiento de Cristo. Tienes a un rey que se turba, tienes a un rey que más adelante en el libro de Mateo 2, la Biblia nos va a enseñar que este hombre estaba buscando al niño para matarlo. Entonces tienes a alguien que no quiere saber nada de Dios, que está temeroso porque alguien va a usurpar su trono. Tienes a alguien enemigo declarado en contra del rey, ese es Herodes. Pero también tienes al grupo de religiosos indiferentes. Ellos no se gozaron, ellos no se alegraron. Más bien la palabra de Dios dice en el verso 3 que toda Jerusalén con él se turbó. La reacción de este grupo de religiosos es indiferente cuando Cristo Jesús nació ante el anuncio de los magos. En cambio, la palabra de Dios nos muestra en el versículo 2 que el propósito de los magos al venir a buscar ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? ¿Qué dice la Biblia? ¿Para qué vino? Si están conmigo, para adorarle. Hay solo 3 respuestas en este capítulo 2 al nacimiento de Cristo. O Él es el Rey en nuestras vidas y venimos para adorarle y glorificamos su nombre al resto de nuestras vidas, dando todo lo que Él nos ha dado para poder ofrecerlo en ese altar. Él es el Rey glorificado en nuestras vidas, o somos opositores del Rey, o somos indiferentes a su causa. El grupo religioso es indiferente a esto, ni se inmuta por lo que está pasando, ni lo entiende como debe entender. Ojalá que Dios nos dé este espíritu. Ahora, volviendo a la palabra de nuestro Dios, hermano, en el libro de Mateo, en el capítulo 2, quisiera que esta noche, en la gracia del Señor, usted pueda seguir meditando en lo que está aconteciendo. Cristo Jesús nació en el tiempo que debía nacer. Cristo Jesús nació en el lugar donde debía nacer. Cristo Jesús del modo que debía nacer, entre las personas que debían nacer. Cristo Jesús nació bajo el propósito que tenía que nacer para ser el Rey sobre cada uno de nosotros y salvar a su pueblo de las tinieblas. Mi querido hermano, Herodes se enojó, el pueblo fue indiferente, el grupo de magos está listo para poder adorar a nuestro Dios. Así que meditando en todo esto, yo quisiera que vuelva usted a la palabra de nuestro Dios en esta noche y sin más introducción, vamos a entrar de lleno a nuestro mensaje, considerando a Herodes, considerando lo que él representa al enemigo, considerando a muchos que en estos días se oponen a Cristo Jesús y el sistema que gobierna Satanás, este mundo inmoral, perverso, lleno de pecado, este mundo violento, hostil contra el Señor y su palabra, se opone. Cada uno de nosotros debe meditar en el Herodes de este siglo, pero cada uno de ustedes también debe meditar, hermano mío. No vaya a ser que usted se ponga en el mismo trono de Herodes, o Cristo Jesús es el Rey o no lo es. La palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo, en el capítulo 2, en el versículo 14, y él despertando tomó a la noche el niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y en el verso anterior, verso 13, la Biblia dice al final: acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mi amado hermano, al final del solamente el capítulo 2, ni siquiera en mirar a lo largo de todo el libro de Mateo podemos mirar una verdad. Cristo Jesús va a prevalecer sobre Herodes. Cristo Jesús va a prevalecer sobre cualquier enemigo. Cristo Jesús va a prevalecer sobre Satanás. La historia de Cristo Jesús es la historia de un rey victorioso, y el rey ha nacido en medio de nosotros. Así que si miramos esta verdad, Satanás, el mundo, es el enemigo sobre el nacimiento de Cristo Jesús. Quiero que usted esta noche pueda meditar cómo es esta oposición hacia Cristo Jesús, cómo es esta oposición hacia el rey. El rey está en medio de nosotros, el rey ha nacido, pero cómo el mundo, como Satanás, orquestando todo esto, se opone. Así que permíteme mostrarte rápidamente esta noche 3 obras perversas del maligno en contra de Cristo Jesús y su nacimiento. Mi amado hermano, ojalá que usted pueda meditar mientras predicamos la obra perversa de Satanás. ¿Qué grupo es con el que usted se identifica? ¿O es parte del rey Herodes? ¿O es parte de este grupo de religiosos indiferente? ¿O es parte de aquellos que vienen a adorar a Cristo Jesús? Mi amado hermano, vuelva a la palabra de nuestro Dios y entremos a nuestro mensaje. Vuelvo a las Escrituras. En el versículo 1 podemos encontrar en primer lugar la obra perversa de Satanás. Satanás en primer lugar va a atacar la realeza de Cristo Jesús. ¿En qué consiste la obra de Satanás? Satanás quiere desacreditar a Cristo,
quiere desacreditar a Cristo como rey. Si él logra eso en la vida de nosotros, tenemos serios problemas, porque cada uno de nosotros va a vivir sin rey. Si Cristo no es el rey, no tiene sentido el mensaje que estamos predicando. ¿Y cómo lo hace, hermano mío? ¿Cómo lo hace? Note la palabra del Señor en el verso 1. Cuando Jesús nació en Belén, ¿qué hace Herodes? ¿Cómo menosprecia el rey al rey Cristo Jesús? En primer lugar, Herodes menosprecia el tiempo del rey. La Biblia dice, ¿cuándo nació Jesús? O ¿cuándo Jesús nació? O si son días del rey Herodes, pero en realidad son los días de Cristo Jesús. Eran días de tinieblas, eran días de aflicción, eran días de confusión. 400 años en silencio. O lo peor que puede pasar en castigo a cualquier de nosotros es que Dios deje de hablarnos. 400 años sin profeta. Ya tenían todo el Antiguo Testamento. Estaban todos esperando al rey. Finalmente, en días del rey Herodes nace Cristo Jesús. No son los días de Herodes, son los días de Cristo. No son los días de las tinieblas, son los días de la luz. No son los días de los religiosos y las mentiras, es día de la verdad, es día de la salvación. Mi amado hermano, sin embargo, Herodes no supo reconocer esto, que sus días terminaron, que no se trata de él, el rey sobre Judá, el rey sobre el pueblo de Dios, el rey soberano sobre todos los reyes. No es Herodes, no es el gran César, sino Cristo Jesús nació. El grupo de los magos sabían, por eso en el verso 2 dijo, ¿dónde está el rey de los judíos? Teniendo a Herodes delante de ellos. Pero Herodes diría, yo soy el rey. No, ¿dónde está el rey de los judíos? Mi querido hermano, nosotros tenemos que entender que Satanás aborrece los días de Cristo Jesús, aborrece los días en que nosotros nos sometemos al rey. Aunque Satanás tiene la libertad de seguir operando en contra del Señor, de seguir llevando a los hijos de su obediencia al infierno juntamente con él, y de tener la libertad de atacar constantemente a la iglesia del Señor, aunque él sea el príncipe, la potestad del aire, y está en los días de su reinado, Cristo Jesús sigue siendo el rey. Él sigue resplandeciendo. Mi amado hermano, yo lamento por aquellos que viven en días de tinieblas, en días de angustia, en días de esclavitud, en días de dolor, en días de amargura, en días de pecaminosidad, en días de profunda oscuridad y profundas tinieblas. Ojalá llegue el día en que la luz alumbre. Ojalá llegue el día en que Cristo Jesús sea el rey en su vida. Satanás se opone a ese día. Debe haber un día en nuestras vidas donde se refleje la luz de Cristo, donde nuestra historia cambie. Debe llegar los días donde hemos abandonado las tinieblas, hemos abandonado al enemigo opresor. Quedaron atrás, tiempo atrás, el pecado en nuestras vidas. Debe llegar los días en que vivimos en la luz del Señor. Mi amado hermano, Satanás quiere quitar los días del rey. Satanás se opone al rey. Vuelva a la palabra de nuestro Dios, hermano mío, y note la Biblia. ¿A qué más se opone Satanás? En el verso 2 dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. Hay muchas sugerencias, los grandes eruditos y los grandes, digamos, profesionales, teólogos de la palabra de Dios en los seminarios, en los libros, están peleándose porque ¿qué es esa estrella? Algunos dicen por ahí, no, es Júpiter. Se miró Júpiter, es la estrella más grande de todas. Otros dicen fue una estrella fugaz, o un cometa cayendo y pide un deseo. Fue algo así. Hay muchas teorías. Pero cuando nosotros volvemos a la palabra de Dios, no tenemos que suponer lo que no está en la Biblia. La Biblia dice fue una estrella, habla de algo que está resplandeciendo. Y cuando hablas acerca de resplandor y hablas de Jesucristo, no hay forma de dejar de relacionar Él y su gloria. Él dijo, es la estrella resplandeciente de la mañana. En el Antiguo Testamento, él se mostraba en su gloria como columna de fuego de noche, como una nube en el día guiando a su pueblo. Ese Shekinah brillaba y brillaba en el resplandor, en el rostro también de Moisés, y resplandecía en el tabernáculo. Ahora recuerda que la gloria de Dios ha sido traspuesta. Después que el pueblo de Dios abandonó al Señor, el libro de Ezequiel nos muestra cómo la gloria de Dios se apartó finalmente del pueblo y se apartó de su casa. Y no se muestra aún después de los 70 años de cautiverio, aún con Esdras poniendo las cosas en orden, con Nehemías, la gloria de Dios no se ve que resplandece otra vez. Finalmente la gloria de Dios se está volviendo.
Finalmente Dios nos está visitando. Este es un mensaje importante, hermano. No pierdas esto. Si estuviéramos en los días del Antiguo Testamento, el plan de nuestro Dios es: yo quiero habitar con mi pueblo. Yo quiero habitar con ustedes, pero yo soy un Dios grande, soy un Dios santo, soy un Dios temible. ¿Cómo puede ese Dios habitar con nosotros? Así que Él descendió primero en ese monte donde se dio la ley, donde con temor y temblor el pueblo se acercaba, y la voz de trueno y relámpago del Señor al dar sus mandamientos predicaba que Él es santo y que Él espera que ustedes vivan conforme a su ley para que vivan con un Dios santo. Era imposible cumplir todo eso. Hemos hablado un poco acerca de la ley. Pero luego ese Dios en su gracia pidió a Moisés un tabernáculo. Y ahora ese Dios de ese monte descendió a ese tabernáculo para habitar en medio de su pueblo. Y les dio leyes para que ustedes puedan vivir en comunión conmigo. Y les mostró cómo hacer los sacrificios. Y les mostró cómo hallar gracia a través del cumplimiento de esto. Luego ese Dios en su gracia buscó con David y buscó con Salomón edificarse una casa donde more dentro de su pueblo. Y la gloria de Dios estaba siempre dentro del pueblo de Dios, aún en los días más oscuros, aún en los días donde el pueblo fue idólatra, aún cuando venían a la casa de Dios a presentar sus ofrendas y luego se postraban en los lugares altos y fornicaban según la palabra de Dios y adulteraban con los otros dioses en los lugares altos y secretos. Sin embargo, la gloria de Dios estuvo ahí. Hasta que llegó los días donde Dios dijo: no más, la depravación era más. Se terminó todo este tiempo de misericordia. Llegó el tiempo del juicio y los mandó 70 años en cautiverio y destruyó su nación. Finalmente la gloria de Dios ha vuelto. Dios prometió en el libro de Isaías, Dios prometió en el libro de Ezequiel un nuevo pacto. Este Dios estará nuevamente con nosotros. Ahora su espíritu no solo estará dentro de un tabernáculo, dentro de un templo sobre el monte, sino ese Dios mismo va a morar en cada uno de su pueblo. Su espíritu ahora está morando en el creyente. Dios está en medio de nosotros esta noche, ese Dios santo y temible. Hermano mío, cuando esto está aconteciendo, podemos mirar que la gloria de Dios ha vuelto. Los magos lo vieron. Dios le dio ojo para contemplar la gloria de Dios. El rey ha nacido y lo vieron desde el oriente. Lo vivieron de miles de kilómetros. Aproximadamente, si estamos hablando de la región de donde ellos vienen, unos 2 o 3 meses de caminar para llegar a donde está Jerusalén. Y ellos, por todo ese tiempo, supieron mirar la palabra de Dios y los acontecimientos. Miraron la gloria de Dios. Pero hay un Herodes que está menospreciando la gloria de Dios. Menosprecia el tiempo del rey. Menosprecia la gloria del rey. Mi amado hermano, cuando uno vive sin Cristo, busca su propia gloria. El mundo busca su propia gloria. Los religiosos buscan su propia gloria. Herodes tenía miedo de perder su propia gloria. Y la palabra de Dios nos muestra: mas estos hombres fielmente siguieron la gloria de Dios. O vivimos para su gloria o no. Vuelvo a la palabra de Dios. ¿Qué más está menospreciando Herodes? Vuelvo un momento a las escrituras, hermano. Acompáñame a la palabra de Dios. Libro de Mateo, nuevamente, libro de Mateo, el capítulo 2. Y vamos a prestar atención a otro punto. Libro de Mateo, capítulo 2. Nota lo que el rey Herodes también está menospreciando. Ya estoy llegando a mis apuntes. Vamos al libro de Mateo, al capítulo 2. La palabra de Dios nos está mostrando la forma en que este rey se opone a Cristo Jesús como rey. En primer lugar, menosprecia su realeza. Y estamos meditando en eso. Primero, ha menospreciado el lugar, los días donde está naciendo el rey. También menosprecia la gloria del rey. Ahora note el verso 1, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Hay algo más, hermano, que debemos notar esta noche, que está menospreciando en cuanto al rey. No solo menosprecia los días del rey, no solo menosprecia la gloria del rey, pero también el lugar del rey. La Biblia dice, según el verso 1 y según la palabra de Dios en el libro de Miqueas, en el capítulo 5, cuando tenga tiempo medite en ello, en el versículo 2, la palabra de Dios nos dice que Jesús iba a nacer, o este rey iba a nacer, ¿dónde? En Belén.
hemos meditado en Belén cuando hemos hablado acerca de Ruth. Belén significa la casa del pan. Y Belén era un lugar pequeño, sí, insignificante delante de la tribu de Judá y delante de todas las demás tribus, sí. Es conocida como Belén, una pequeña ciudad. Pero sin embargo, aunque era pequeña, aunque no era reconocida por muchos, aunque no tenía la belleza, la grandeza, los muros de ciudades grandes como Samaria y Jerusalén, la palabra de Dios nos muestra algo importante. Según el libro de Miqueas capítulo 5, en el versículo 2, Cristo Jesús nació en este lugar, en Belén de Judea. Mi amado hermano, ¿por qué era importante Belén? En Belén aconteció mucho. Cuando volvemos a las Escrituras, vemos que en Belén fue elegido David como rey. Vemos que en Belén, antes que él nazca, sabemos que en ese lugar, por la gracia de Dios, Ruth volvió ahí y Ruth y Boz dieron. De ellos nació Obed, el abuelo de David. Podemos ver que Belén era un lugar importante, reconocido, porque ahí también fue enterrada Raquel, la esposa de Jacob. Podemos ver que Belén tuvo un papel importante en la historia del pueblo de nuestro Dios, pero cada acontecimiento relacionado con Cristo Jesús, porque era pequeña, insignificante, pero cada cosa que sucedió aquí fue importante. Mi amado hermano, gracias a Dios por la casa del pan. Gracias a Dios porque en Belén se predicó esta historia de Ruth, la redención en Cristo Jesús. Gracias a Dios porque Noemí fue restaurada ahí y ese hijo Obed fue el restaurador de su alma. Gracias a Dios porque desde esos días en los libros del libro de Ruth se muestra el plan redentor de Cristo Jesús. Y ahora en el libro de Miqueas capítulo 5 en el verso 2, la palabra de Dios dice así: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermano mío, a lo largo de la palabra de Dios hay más de 530 referencias, perdón, un poco menos, son cerca de 430 referencias en cuanto a las profecías de Cristo Jesús. Hay cientos de profecías en el Antiguo Testamento sobre Cristo Jesús. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 2, 4 de estas profecías se cumplen, tal como la palabra de Dios lo ha mostrado. Una de ellas es el lugar de su nacimiento. Y en el libro de Miqueas, en el capítulo 5, en el verso 2, la palabra de Dios nos muestra que iba a nacer en Belén. Mi amado hermano, Herodes entendía esto. El pueblo también conocía esto. La revelación del libro de Miqueas fue de siglos atrás. Y sin embargo, aunque era pequeña, esta pequeña ciudad de Belén, a pesar que era insignificante, en la gracia de Dios hubo grandes acontecimientos y todos relacionados con Cristo Jesús. Mi amado hermano, sin embargo, Herodes menospreció también Belén. Vuelve a la palabra de nuestro Dios. Vuelve a la palabra de nuestro Dios. Y note la Biblia en el versículo 2. Dice la Biblia en el verso 3: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. No se gozó, no dio gracias a Dios, no invitó a todo el pueblo, dijo: glorifiquemos porque Dios ha cumplido su promesa, la promesa a Abraham, la promesa a David, finalmente está en medio de nosotros. No, más bien se turbó, se agitó. La respuesta de Herodes fue diametralmente opuesta a lo que los magos hicieron. Los magos se regocijaron al oír el nacimiento del rey, al mirar la gloria del rey, al seguir la estrella del rey. Ellos estaban buscando entregar sus mejores tesoros al rey, pero este grupo de personas acompañadas con Herodes se turbaron. ¿Por qué decimos que se está oponiendo al rey y la posición del rey? Una sencilla razón: Herodes no quería perder su trono. Herodes no quería humillarse ante el rey. El propósito de Herodes se ve claramente a partir del verso 13 en adelante, incluso antes. Note la palabra de Dios en el libro de Mateo en el capítulo 2. Note la Biblia un momento, note la Biblia un momento. En el verso 13 la Biblia dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ese era el propósito de Herodes. Mi querido hermano, él no se iba a someter al rey, por eso se turbó, no se gozó, él se turbó. Herodes sigue menospreciando la realeza del rey. Vuelvo al libro de Mateo en el capítulo 2, hermano mío, y la palabra de Dios nos dice en el versículo 1, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, la Biblia habla: y vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y la palabra de Dios nos muestra más abajo en el verso 3, otra vez dice: y toda Jerusalén. Y en el verso 2 habla de la pregunta
de los reyes magos en el verso 2 diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y en el verso 4, toda Jerusalén otra vez, y convocados todos los principales, note, sacerdotes, escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el rey. Algo podemos ver. El rey ha nacido, y en primer lugar nació en el pueblo donde debía nacer, nació en el lugar donde debía nacer. Dios en su gracia escogió a este pueblo llamado Israel, en su pura gracia, dentro de las demás naciones, siendo la más pequeña, la escogió para que Él se manifieste en gloria, para que Él muestre a todo el mundo a través de esta nación, a través del estilo de vida de esta nación, por las leyes que Dios les ha dado, que Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios sobre todos los dioses. Este era el propósito del Señor al escoger a su pueblo. En la gracia del Señor, a los primeros en los que Dios se manifiesta y le recuerda esta noticia, donde Dios ha nacido, es el pueblo de Dios. Pero sin embargo, el libro de Juan, en el capítulo 1, la palabra de Dios nos dice más adelante. Vamos un momento, acompáñame, hermano, libro de Juan, capítulo 1. Note la palabra de Dios rápidamente. Juan, capítulo 1. La Biblia dice en el verso 11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando habla de los suyos, está hablando a ese pueblo donde Él nació, donde conocían la palabra de Dios, donde estudiaban los acontecimientos y profecías cercanas a Cristo Jesús, donde ellos fueron testigos de los pactos que Dios hizo y de toda la revelación progresiva que Dios dio acerca de este rey, de cuándo vendría, dónde nacería, cómo nacería y qué cumpliría. Sin embargo, este pueblo lo menospreció. Por eso la Biblia deja testimonio: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. De la misma forma, hermano mío, Herodes menosprecia el pueblo de Dios, menosprecia el pueblo de Dios, y el mismo pueblo de Dios menosprecia el privilegio de ser el pueblo de Dios. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Este grupo de religiosos, juntamente con todo el pueblo, fue indiferente a la gran noticia, a las noticias de las noticias: el rey ha nacido. Vuelva a la palabra de nuestro Dios y mire qué más está menospreciando acerca del rey. Mire la Biblia, el libro de Mateo capítulo 2, y en el versículo 6 dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá. Estos los principales, respondiendo a la pregunta de los magos: ¿dónde está el rey? Tomando la Biblia, dijeron: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Cuando revisas esta porción en las Escrituras, puedes notar claramente el mensaje: apacentará, enfatiza la idea de cuidará. Dios está hablando de un guiador, Dios está hablando de un pastor que de la gracia del Señor saldrá de Belén, y que por la gracia del Señor tomará a su pueblo, y que por la gracia del Señor alimentará, guiará y cuidará a este pueblo llamado de Israel. Mi amado hermano, esta era la función del rey, este era el trabajo del rey: llegar delante de su pueblo, mostrarse delante de su pueblo, mostrarse como su rey, mostrarse como su pastor, mostrarse como aquel que dice: seguidme, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Él es el rey, ha nacido en medio de su pueblo. Pero cuando usted mire la palabra de Dios, aunque esto repite en las Escrituras, no lo creen. Y Herodes es testigo de ello. Así que también puede notar aquí que Herodes menosprecia el oficio del rey. Note algo más en lo largo de la palabra de nuestro Dios. En el versículo 1 la Biblia dice nuevamente: y cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. En la gracia de Dios, Dios envía un grupo de mensajeros, aunque estos deberían estar más pendientes que los magos. Ellos son la casa de Dios, tienen la palabra de Dios. De ellos va a salir el Señor, el Salvador. Belén está cercano a ellos, son conocedores de todo esto, pero sin embargo no pueden ver el advenimiento del rey. Ellos están menospreciando, juntamente con Herodes, todo lo que hemos hablado. Finalmente menosprecian también a los emisarios del rey. Dios tuvo que traer del oriente a este grupo de personas para predicar: el rey ha nacido, el rey ha nacido. Herodes los va a menospreciar, Herodes va a tratar de engañarlos, y lo va a lograr diciendo, en los versos más adelante, va a decir: ve, adoren, y luego vuelvan y díganme dónde está. Y la palabra de Dios va a revelar las malas intenciones, y luego los va a revelar lo mismo a los magos para que vayan por otro lado. Vuelva rápidamente a la palabra de nuestro Dios, hermano mío. Vuelva a la palabra de nuestro Dios, y quiero mostrarle qué más ataca el enemigo. Vuelva a la Biblia, el libro de Mateo capítulo 2, y estamos viendo que el enemigo tiene este tipo de artimañas. Está en contra del Señor. ¿Cómo se opone? Y la respuesta, en primer lugar: Satanás ataca la realeza de Cristo Jesús. Hemos visto aspectos que ataca. Ahora mire la Biblia, libro de Mateo capítulo 2, versículo 7. Satanás también va a atacar la divinidad de Cristo Jesús. Nota el verso 7, la Biblia dice:
Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber. Note la Biblia: para que yo también vaya. Y si están conmigo, ¿qué dice? Y le adoren. ¿Cómo puedes atacar la divinidad de Cristo Jesús? ¿Usted cree de todo corazón que Herodes, el grande, el emperador de esos días, el rey de esos días, de veras quería adorar a Cristo Jesús? La palabra de Dios nos dice, en sus palabras quería adorarle, pero las intenciones son reveladas después. Él va a buscar en Mateo 2:13, él quiere buscar al niño para matarle. Mi amado hermano, lo que Satanás hará siempre para quitar la divinidad de Cristo Jesús, no solo él no se conforma con menospreciar el reinado de Cristo, la realeza de Cristo, sino también la divinidad. Cristo nació, Él es el Hijo de Dios, como hemos visto en el capítulo anterior, a partir del verso 18 en adelante. El Hijo de Dios nació. ¿Cómo haces esto? Fácilmente creas otro tipo de religión. Si estuvieras en los pies de los magos, ustedes creerían y dirían: qué bueno es este rey, él también quiere adorar a nuestro rey. Pero es mentira. ¿Cómo Satanás ataca la divinidad? Él, como ustedes pueden contemplar, va a confabularse con sí mismo y con todos los religiosos para establecer una religión vana, hueca, vacía, que va a tratar de reemplazar la verdadera adoración. Porque el verso 8 dice: yo también quiero adorarle, yo también vaya y le adore. ¿Y cómo hace esto Herodes? Primero, Herodes crea una religión bastante oportuna, pues la Biblia dice: entonces él debió haber respondido, ni bien escuchó el mensaje, estamos viniendo para adorar al rey. Él debió haberse humillado al igual que los demás y decir: nosotros también vamos a adorar al rey. Él es el rey, merece gloria y merece honra. Vamos a adorar al rey, pero no lo hizo. En lugar de eso, el verso 3 dice que él se turbó. Entonces Herodes ni bien escuchó todo esto, ni bien supo que los magos están yendo, inmediatamente tuvo la gran idea: yo también quiero ir a adorarle. Y lo predicó a este grupo de magos que probablemente lo creyeron. La religión de Herodes es una religión oportuna. Oh, mi amado hermano, note la palabra de Dios. ¿Qué más? No solo es una religión oportuna, inmediata, fácil, sino que la religión de Herodes es una religión superficial. Para Herodes es muy fácil decir: yo también voy a adorar, yo también voy a postrarme. Para él es muy fácil decir, pero su vida, su corazón, su posición, sus intenciones, todo predica que Herodes no va a salir del trono. Todo predica que Herodes no quiere someterse a Cristo Jesús como el rey. Todo predica que está en contra del Señor, en contra de su palabra, en contra del advenimiento del rey. La religión de Herodes es una religión sumamente superficial. El interés que Herodes tiene por Cristo nada más es un interés egoísta. La palabra de Dios dice en el libro de Gálatas 1, verso 7. Vamos un momento ahí, Gálatas 1, 7. No que hay otro evangelio, hablando del evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Este es el mensaje de Herodes. Quiere resumir el evangelio en unas cuantas palabras. Quiere resumir el evangelio en una actitud sumamente superficial, cuando por dentro Cristo Jesús no es el rey en su vida. Herodes afrenta la divinidad del Señor creando una religión paralela. Su religión es oportuna, su religión es superficial. Mire, hermano mío, su religión tiene el énfasis en lo externo. En el versículo 7 la Biblia dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente. Lo hace en secreto, no lo hace públicamente. Herodes tiene miedo de las intenciones suyas frente al pueblo. Por eso lo hace en secreto, engañando al mismo tiempo a los magos y buscando engañar a todos los demás, que el hombre de veras quiere adorar a Dios. Pero usted puede ver, hermano mío, su énfasis solo es externo. El hombre en realidad no va a adorar a Dios. En realidad no está buscando someterse a Cristo Jesús. En realidad no va a entregar su corona. El hombre usurpador, lleno del enemigo y Satanás, él tiene su trono firme y en su corazón cree que nadie lo va a mover. El hombre tiene una religión solamente externa. Él sigue siendo el rey en su vida. Él va a determinar lo que tiene que hacer. No va a aceptar otro rey en su vida. Satanás por eso ha creado, junto con Herodes, una religión muy superficial, una religión oportuna, una religión que solo hace énfasis en lo externo. Pero ¿qué más, hermano mío? Nota el versículo 8, dice: para que yo también le adore. Herodes también está creando una religión mixta, una religión que busca sincretizar de alguna forma su forma de adorar y la que la palabra de Dios demanda. Los magos lo van a hacer bíblicamente,
pero este hombre va a querer hacerlo a su manera. Él está tratando de imponer su autoridad, él está tratando de imponer su propósito, él está tratando de poner su devoción, él está tratando de imponer su palabra, él está manipulando a aquellos magos para que él finalmente vaya y cumpla su cometido. Herodes en realidad no se somete. Herodes en realidad no es un verdadero devoto. Herodes en realidad está tratando de crear una adoración nueva, mezclando la palabra de Dios, mezclando las buenas intenciones de los magos y la suya. Vuelva a la palabra de Dios en el verso 8 y las escrituras dicen lo siguiente: y enviándolos a Belén, todo esto es de Herodes, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber. La religión de Herodes es una religión exagerada también. Mira el corazón de Herodes delante de los magos. Ve, indaga, házmelo saber. Yo también voy a adorarle. Yo también me quiero postrar. Como este hombre afrenta la divinidad de Cristo Jesús, creando una religión paralela. Su religión es superficial, su religión es oportuna, su religión es externa, su religión es exagerada, su religión. Nada más hace el énfasis en sus palabras y en sus actos externos, pero en su corazón Cristo Jesús no es el Señor. Puede poner más detalles, puede poner más énfasis. Herodes puede construir un templo más grande, más magnífico. Herodes puede levantar las paredes aún más altas, puede traer más grandes tesoros y llenar de oro y de plata y hacer de la casa de Dios una casa rica, llena de estos utensilios con materiales preciosos. Pero sin embargo, Cristo Jesús no es el rey en su vida. Él puede dar grandes cantidades para que el templo de Dios se construya, y sin embargo Cristo Jesús no es el rey. Él puede decir: yo también quiero ir a adorarle, pero Cristo Jesús no es el rey en su vida. Él puede ser devoto con los demás y tener comunión con ciertas personas que adoran al Señor, y sin embargo el hombre no tiene a Cristo Jesús como el rey. Él puede entrar y adorar dentro del templo de Dios, puede presentar los sacrificios, puede orar con los demás, pero sin embargo en su vida Cristo Jesús no es el rey. Oh, la religión de Herodes es una religión también bastante indiferente. No pone el énfasis donde debe poner. Él debería ir, él debería postrarse, él debería someterse. El rey ha nacido, pero el énfasis de él está en sí mismo. Mi amado hermano, la religión de Herodes es una religión bastante poderosa, pero también peligrosa. Vuelvo un momento a la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 2, en el verso 2, el mensaje del apóstol dice: pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje de evangelio es esto: no necesitamos más, no necesitamos menos, no necesitamos las opiniones, no necesitamos el método de Herodes, no necesitamos las prescripciones de Herodes, no necesitamos que Herodes nos diga cómo adorar a nuestro Dios. Oh, Herodes tiene una religión hueca y vacía, externa, superficial, oportuna, engañosa, mentirosa, sumamente conveniente. La religión de Herodes llega a ser también una religión bastante deshonrosa, porque él quiere adorar a Dios. ¿Usted cree que con ese corazón podrido, con ese corazón lleno de idolatría, con ese corazón lleno de maldad, Herodes podrá realmente adorar a Dios? Herodes crea una religión simplemente egoísta, o Herodes crea una religión para sí mismo, deshonrosa delante del trono de nuestro Dios. La palabra de Dios nos anima a mirar de esto de otra forma. Mire el libro de Romanos 12, verso 1. Tan simple como es el evangelio, tan simple es nuestra respuesta al evangelio. Mire el libro de Romanos 12, en el versículo 1. Esta debe ser la adoración de todo cristiano. La Biblia dice: así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es la adoración que Dios espera. No solo nuestras palabras, no solo nuestra ofrenda, no solo nuestra apariencia. Él espera que adoremos a Él en espíritu y en verdad. Nuestra vida puesta en este altar. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Todo mi ser, todo mi corazón es mi manera de glorificar a Dios, la manera bíblica de alabarle. Todo cristiano promedio vivía así. El apóstol Pablo es un ejemplo de ello. Todo lo que pasó por la causa de Cristo es porque ha puesto su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el culto racional. Lo que se espera es la manera de glorificar su nombre. Vuelva a la Biblia, hermano mío, vuelva a la Biblia. Libro de Mateo, en el capítulo 2, y note algo más que Herodes hace para atacar el nacimiento del rey. Él está atacando la realeza de Cristo Jesús. Él está atacando la divinidad de Cristo Jesús. Crea una religión paralela. Él está tratando de adorar a Dios y que los demás le adoren a su manera.
Pero también, hermano mío, puede encontrar algo más. Finalmente, el enemigo también ataca el señorío de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en el verso 16 lo siguiente. Note la Biblia. Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, la Biblia dice, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido en los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. El corazón de Herodes elevó su perversión. El hombre ya había matado probablemente a su esposa, mató a sus hijos para que él prevalezca en el trono. Había hecho otras atrocidades. Algunos cronistas registran esto. Pueden estudiar algunas referencias. Pero cuando vienes aquí a la palabra de Dios, este es el hecho más cruel de Herodes. Fue capaz de mandar a matar a todos los niños que se pudo para buscar matar a Cristo Jesús. Él no quiere que Jesucristo sea el Rey. Él no quiere que Jesucristo sea Dios. Él no quiere que Jesucristo cumpla la función de salvar a su pueblo de sus pecados. Él no quiere someterse al señorío de Cristo Jesús. Él quiere seguir siendo el Rey. ¿Por qué razón entonces buscó matar al Rey? ¿Por qué buscó matar al Rey? Mi amado hermano, cuando volvemos a la palabra de Dios podemos ver algo, que nuestro Dios en su gracia es más grande que Herodes, que nuestro Dios en su gracia va a cumplir su cometido, no conforme a los designios de Herodes, porque lo que vemos a lo largo de la palabra de Dios, desde el libro de Génesis, este libro de Mateo, la soberanía de nuestro Dios, que contemplamos aquí, que Dios sigue teniendo el control, que las cosas se harán al modo de Dios, no se hará al modo de Herodes, no será nuestro modo. No, Cristo Jesús no va a ser coronado como los religiosos quieren, no va a ser un solo líder político, militar. Él será el Rey de reyes y Señor de señores, el Salvador de nuestros pecados, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Y para que eso acontezca, tiene que ser todo conforme a la palabra de Dios. Dios tiene el control de todas las circunstancias. Herodes está en contra de todo eso. Por eso afrenta el señorío de Cristo Jesús. Sin embargo, Dios va a hacer que las cosas se den como deben darse. Aunque él buscó el informe de estos magos para matarlo, la Biblia dice que se vio burlado. El hombre quiso matar a Cristo Jesús. Él quiso destruirlo completamente. Finalmente, todo lo que él se es en contra del Señor es evidenciado. Claramente las intenciones de buscar matar al niño y mandar a matar a todos, cuando se vio burlado, se enojó y en venganza el hombre mandó a matar a todos estos niños. Qué gran tristeza, qué pena, qué día más trágico para los niños de estos pueblos, cuando este hombre mandó a matar a todos. Y si usted vuelve a la palabra de nuestro Dios, no solo mire por qué razón mandó a matar, porque se vio burlado. El plan no sale como él establece. Herodes aún no entiende. Hay un Dios que tiene el control y dijo cómo va a ser las cosas, y en la fidelidad de Dios se va a cumplir. Cuando usted vuelve a la palabra de Dios en estos días, Cristo Jesús no iba a morir por esta razón, no iba a morir perseguido por Herodes. Dios ya había estipulado en su palabra que él iba a morir por sacrificio. Él iba a morir por nosotros en la cruz del Calvario. No iba a morir por manos de Herodes. No iba a morir en aquellos días siendo un niño todavía. Él tendría que morir cuando fuere grande, cumpliendo su propósito, habiendo predicado, habiendo anunciado, habiendo sido santo delante de todos, habiendo mostrado que el reino se había acercado y cumpliendo el propósito del Señor en el tiempo del Señor. Así iba a morir. Herodes buscó matar al niño, a Jesucristo siendo niño. Herodes usó de artimañas para destruir al niño. Mi amado hermano, Herodes tiene que aprender que el que tiene el control es Dios. Él es soberano, Él es el Rey. No iba a morir aquí, no iba a morir de esta forma. Cristo iba a morir en la cruz del Calvario. Herodes quería matar a Jesucristo en Belén. Cristo no va a morir en Belén. Cristo, ¿dónde va a morir? En el Gólgota. Cristo va a morir en el Calvario. Cristo no va a morir así, perseguido, siendo un niño. Él va a derramar su sangre y va a entregarse a sí mismo, recibiendo la ira del Padre.
cuando podemos mirar aquí, Herodes está desatando toda su ira en contra de los magos, en contra del niño que ha nacido. Pues la Biblia dice, se enojó mucho. El carácter de la matanza de Herodes era su ira, era su enojo. Hermano mío, Cristo no iba a morir en manos de la ira del enemigo. Cuando miramos la palabra de Dios, sí, el enemigo va a ensañarse en contra de Cristo, pero lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, Él recibió la ira del Padre para que usted y yo podamos morir. Cristo Jesús no iba a morir bajo la autoridad de Herodes. Cristo Jesús iba a morir porque su Padre así lo había determinado. Oh, Cristo Jesús no iba a morir de la manera que Herodes había estipulado. No importa su enojo, no importa todo el alcance de su malicia y su poder en contra del Señor. Cristo Jesús iba a morir de la forma que había sido estipulado. Iba a morir en la cruz del Calvario. Iba a derramar su sangre preciosa. Iba a recibir la ira de Dios. Todo estaba bajo el control, conforme a la palabra de nuestro Dios. Mi amado hermano, mi amado hermano, mi amado hermano, cuando usted vuelve a la palabra de nuestro Dios, usted puede ver en el verso 19 en adelante que el propósito de Herodes fracasa, su matanza fracasa. Cristo Jesús va a triunfar. Él va a morir de la forma que la palabra de Dios había estipulado. Él iba a resucitar al tercer día de la forma que la palabra de Dios también había estipulado. Aunque el enemigo busque pervertir el señorío de Cristo Jesús, aunque quiera cambiar la historia prescrita por la palabra de Dios, aunque quiera destruir el gran sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, algo se muestra: el Señor sigue siendo el Señor. Dios sigue siendo Dios, sigue teniendo el control de todos los asuntos, de cada aspecto en cuanto a Cristo Jesús. No iba a morir siendo niño, va a morir cuando Él cumpla su propósito siendo hombre. No va a morir en manos del enemigo, va a morir en la ira de su Padre. No va a morir siendo perseguido, va a morir derramando su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Mi amado hermano, aunque el enemigo es poderoso, aunque junto a los religiosos y al mundo, la palabra de Dios nos muestra que al final el hombre va a morir. Nos muestra al final la victoria de Cristo Jesús. Y la palabra de Dios nos muestra el último verso 23 dice: y vino y habitó, Mateo 2:23, en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser nazareno. Todo aquel que se levantó contra Cristo perdió, hermano mío. No importa los Herodes a lo largo del día, no importa los Hitlers a lo largo de todos los años, cualquiera que se opone a Cristo Jesús, su mensaje, su reinado, su divinidad, en medio de nosotros, su señorío, siempre va a perder. La pregunta esta noche, hermano mío, es la siguiente: ¿cuál es nuestra actitud ante el gran mensaje? El Rey ha nacido. ¿Cuál es nuestra actitud a lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Cómo vive usted estos días? ¿Es Cristo el Rey? ¿Es Cristo Dios? ¿Es Cristo el Señor? Satanás se levantó. Satanás alzó todo su poderío. Confabuló a los religiosos y al mundo con él para atacar la realeza de Cristo, la divinidad de Cristo, creando una religión a su imagen y semejanza, y termina atacando el señorío de Cristo. Voy a interrumpir en los planes de nuestro Dios. Yo quiero matar a Cristo a mi manera, en mi tiempo, en mi lugar, pero la palabra de Dios nos muestra todo lo contrario. Él sigue siendo el Señor, Él sigue teniendo el control, y Él va a cumplir su propósito por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando usted ve la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, cuando tenga tiempo medite en el libro de Apocalipsis, creo que es en el capítulo 12, la palabra de Dios dice que ellos han vencido, hablando del dragón, ellos le han vencido. ¿Cómo? Por el testimonio de la palabra, por la sangre preciosa de Cristo Jesús, y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Cuál es la actitud suya ante ellos? ¿Responderá como Satanás? ¿Se opondrá? ¿Responderá indiferentemente como los religiosos? ¿O vendrá y adorará a Cristo Jesús? ¿O se someterá a Él? Dios ya nos dio la victoria. Vamos a terminar en oración. Padre, te doy gracias por tu palabra esta noche, por el privilegio que nos has dado de poder meditar en ella. Gracias, Señor, por los hermanos que has traído, por cada uno de los que estamos aquí. Mi Dios, más allá de nuestras palabras, más allá de lo que nosotros podemos percibir, tú claramente sigues siendo el Rey. Solo te pido, Padre, que nos ayudes a contemplar de esta forma, que sobre todas las cosas podamos corresponder al Rey. Venimos no para adorarnos, no para jactarnos, no para ponernos nosotros sobre nuestro trono. Venimos por todo lo contrario, Señor, para humillarnos, para darle la gloria a Cristo Jesús, para adorarle. No hay otra razón más grande por la que tú nos has dado la vida, sino para vivir delante del Rey, glorificando su nombre,
Gracias porque el Rey nació. Gracias porque venció a Satanás. Gracias, Señor, porque aunque atacaron la realeza, la divinidad de Cristo y el señorío de Cristo, Cristo Jesús sigue siendo el Rey. Gracias por, Padre, por tu palabra. Gracias por estos hermanos. Te suplico que ellos en sus hogares estos días, Padre, donde acogerán a sus familias y tendrán un tiempo de comunión, que Cristo Jesús sea glorificado, que Él sea predicado, que Él sea venerado. Te doy gracias por eso, Padre. Él es el Rey. El mundo estos días confabula con Satanás para quitar la gloria a Cristo Jesús, para crear una forma nueva de adorar al Señor y para hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de la palabra de Dios. Ninguno será salvo si no cree en Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias porque ya venciste a Satanás. Gracias por tu sangre. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas a renunciar a nosotros mismos. Bendícenos, Señor, en Cristo te ruego. Amén. Hermano.